El Club Bilderberg, foro de debate, o gobierno en la sombra. La pregunta suena exagerada. Y, precisamente por eso, funciona. Porque Bilderberg existe de verdad. No es una leyenda de Internet, ni una sociedad secreta inventada en un foro. Cada año reúne a presidentes, ministros, banqueros, empresarios, académicos, directores de medios, responsables militares y figuras del mundo tecnológico. Se publica una lista de invitados. Se publica una lista de temas. Y, al mismo tiempo, no hay cámaras dentro, no hay actas públicas detalladas. No hay ruedas de prensa explicando quién defendió qué. Ese contraste es el combustible de su misterio. Un evento real, con gente muy poderosa, funcionando bajo una regla de confidencialidad. Para unos, es una conversación privada entre personas que necesitan hablar con franqueza sobre un mundo cada vez más complejo. Para otros, es una sala cerrada donde la influencia se organiza lejos del control democrático. En este documental vamos a separar 3 niveles. Primero, los hechos, qué es Bilderberg, cuándo nació, cómo funciona y quién suele asistir. Segundo, las razones de la sospecha, por qué una reunión privada de élites inquieta a tanta gente. Y tercero, la gran pregunta, si no hay pruebas de que Bilderberg sea un gobierno secreto, ¿significa eso que no tiene poder? La respuesta no cabe en un titular. Porque el poder moderno rara vez necesita una orden firmada. A veces basta una red de confianza, una agenda compartida, una conversación informal, una relación personal y una puerta que se abre antes para unos que para otros. Bilderberg puede no ser un gobierno en la sombra. Pero si obliga a mirar de frente una cuestión incómoda, cuánto de la política real ocurre en espacios donde los ciudadanos no pueden mirar. Para entender Bilderberg hay que volver a Europa, 1954. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía menos de una década. La Guerra Fría ya dividía el planeta. Estados Unidos y Europa Occidental necesitaban coordinarse, reconstruir economías, contener la influencia soviética y evitar que las tensiones internas debilitaran la Alianza Atlántica. La primera reunión se celebró entre el 29 y el 31 de mayo de 1954 en el Hotel de Bilderberg, en Oosterbeek, Países Bajos. De ahí viene el nombre. La idea era crear un espacio discreto en el que dirigentes políticos, empresarios, intelectuales y responsables de opinión de Europa y Norteamérica pudieran hablar sin discursos oficiales y sin cámaras. La organización presenta aquel origen como una respuesta a una preocupación concreta, que Europa Occidental y Norteamérica no estaban cooperando todo lo estrechamente que deberían en asuntos de interés común. El objetivo declarado era fomentar el diálogo transatlántico. En términos sencillos, que las élites de ambos lados del Atlántico se entendieran mejor. Ese contexto importa. Bilderberg no nace en el vacío. Nace en un mundo de bloques, propaganda, miedo nuclear, reconstrucción económica y nuevas instituciones internacionales. La OTAN se había creado en 1949. La integración europea daba sus primeros pasos. Las grandes decisiones económicas y militares se estaban internacionalizando. Desde el principio, por tanto, Bilderberg tuvo 2 caras. Una cara pragmática, si quienes toman decisiones se conocen, quizá eviten malentendidos peligrosos. Y una cara problemática, si quienes toman decisiones se conocen demasiado bien en privado. Quizá el debate público llegue tarde, cuando los consensos ya están formados. Esa tensión no ha desaparecido. Solo ha cambiado de escenario. Antes eran el anticomunismo, la reconstrucción y la seguridad atlántica. Hoy son la inteligencia artificial, China, Rusia, Ucrania, la energía, la defensa, el comercio global y el futuro de Occidente. Bilderberg no funciona como una institución internacional clásica. No es Naciones Unidas. No es la Unión Europea. No es una cumbre oficial del G7. No firma tratados, no emite leyes, no tiene parlamento, no aprueba presupuestos públicos y no publica un comunicado final con decisiones. Según su propia página oficial,
cada año se invita a unas 120 o 140 personas. Aproximadamente 2/3 proceden de Europa y el resto de Norteamérica. Una parte viene de la política y el gobierno, el resto de la industria, las finanzas, la academia, los medios y otros ámbitos de influencia. Los participantes asisten a título individual, no como representantes formales de sus cargos. Esa fórmula es importante. Un ministro puede escuchar sin comprometer oficialmente a su gobierno. Un empresario puede hablar sin presentar una posición corporativa formal. Un académico puede lanzar una idea sin convertirla en propuesta de partido. Y un periodista puede obtener contexto, aunque no pueda contar quién dijo qué. Las reuniones se celebran bajo la regla de Chatham House. En esencia, esa regla permite usar la información recibida, pero no revelar la identidad ni la afiliación de quien habló. La finalidad declarada es crear un ambiente de confianza donde la gente pueda ser franca, cambiar de opinión, preguntar y discutir sin miedo a una portada al día siguiente. La organización insiste también en que no hay una agenda detallada en sentido parlamentario. No se proponen resoluciones, no se vota y no se emiten declaraciones de política pública. Para sus defensores, eso demuestra que Bilderberg no decide nada. Para sus críticos, eso no resuelve el problema, porque la influencia rara vez necesita una votación formal. El punto central es este: Bilderberg no parece una máquina de tomar decisiones. Se parece más a una máquina de conversación entre personas capaces de influir en decisiones. Y en política, economía y seguridad, esa diferencia puede ser muy fina. Hay una razón evidente por la que reuniones como Bilderberg atraen a personas poderosas. El mundo es demasiado complejo para entenderlo solo desde un despacho. Un dirigente político necesita saber cómo piensan los mercados. Un banquero quiere anticipar cambios geopolíticos. Una empresa tecnológica necesita entender regulación, defensa, energía y opinión pública. Un responsable militar quiere escuchar a expertos civiles. Un académico quiere que sus ideas lleguen a quien decide. En público, todos hablan con cautela. Un ministro piensa en el titular. Un consejero delegado piensa en los accionistas. Un diplomático piensa en la posición oficial. Un periodista piensa en la verificabilidad. En privado, se puede hablar de escenarios, riesgos y dudas con menos teatro. Ese es el argumento fuerte a favor de Bilderberg, que ciertas conversaciones requieren confidencialidad para ser útiles. No porque sean ilegítimas, sino porque el exceso de exposición puede convertir cualquier frase en munición política. La política moderna premia la frase contundente, no la exploración de ideas. En ese clima, un espacio cerrado puede permitir matices. Pero el argumento tiene un reverso. Si la conversación privada es demasiado importante, ¿por qué no sabemos más de ella? Si allí se discuten asuntos de interés público, como defensa, inteligencia artificial, guerra, energía o finanzas, ¿qué derecho tienen los ciudadanos a conocer el marco de esas discusiones? ¿Dónde termina la conversación informal y empieza la influencia política? No es una pregunta menor. La democracia acepta que existan reuniones privadas. Un gobierno no puede negociar todo en directo. Una empresa no revela cada estrategia. Un experto no piensa con libertad si cada borrador se convierte en escándalo. Pero cuando el patrón se repite, cuando siempre son los mismos círculos, cuando el acceso depende de invitación y prestigio, aparece una sospecha razonable. Quizá la conversación pública sea solo la superficie. Bilderberg se sitúa justo en ese límite. No es extraño que exista. Lo extraño es que, siendo tan influyente, haya tardado tanto en ser discutido con normalidad. La sospecha alrededor de Bilderberg no nace solo de teorías conspirativas. Nace de algo más simple, la concentración de poder en una sala privada. Aunque no se vote nada, aunque no se firme nada, aunque no haya un plan secreto, el hecho de que líderes políticos, financieros, militares, tecnológicos y mediáticos pasen varios días hablando sin supervisión pública genera inquietud.
La historia reciente ha enseñado que muchas decisiones importantes se preparan antes de hacerse visibles. Las alianzas se construyen en cenas. Las carreras políticas se impulsan con contactos. Las ideas económicas se normalizan en círculos expertos antes de aparecer en programas electorales. Las regulaciones se moldean mediante conversaciones técnicas que casi nadie sigue. Por eso, la pregunta no debería ser únicamente si Bilderberg gobierna el mundo. Esa pregunta, formulada así, empuja hacia una caricatura, una mesa oscura, una orden secreta, un plan único. La pregunta más útil es otra. ¿Contribuye Bilderberg a crear consensos entre élites antes de que el público pueda discutirlos? Ahí la respuesta es más interesante. Probablemente sí. De hecho, para eso sirve cualquier foro de alto nivel, para intercambiar diagnósticos, reducir incertidumbre y alinear percepciones. El problema no es que exista conversación. El problema es que el acceso a esa conversación no está distribuido de forma democrática. Quienes defienden Bilderberg dirán que no todos los espacios de reflexión tienen que ser abiertos. Quienes lo critican responderán que no estamos hablando de un seminario académico cualquiera, sino de personas con capacidad real para afectar la vida de millones. Ambas posiciones tienen parte de razón. La transparencia total puede destruir la franqueza. La opacidad total puede destruir la confianza. Bilderberg sobrevive en esa zona gris, demasiado privado para ser inocente a ojos de muchos, demasiado informal para ser tratado como una institución oficial, demasiado influyente para ser ignorado. La regla de Chatham House es una de las claves del misterio. No fue creada por Bilderberg, y se usa en muchos lugares del mundo, centros de pensamiento, foros diplomáticos, reuniones empresariales, seminarios de seguridad y encuentros académicos. Su espíritu es sencillo. Puedes usar lo que aprendas, pero no puedes revelar quién lo dijo. La regla busca resolver un dilema. Si todo es atribuible, la gente tiende a repetir posiciones oficiales. Si nada puede salir de la sala, la reunión se vuelve inútil. Chatham House intenta un punto medio, las ideas circulan, pero las personas quedan protegidas. En un foro normal, eso puede ser razonable. Permite que alguien admita una duda, reconozca un error o explore una hipótesis sin ser castigado públicamente. En una reunión con personas muy poderosas, el efecto cambia. Porque la información que sale de la sala no sale de forma simétrica. Sale en la cabeza de quienes ya tienen acceso privilegiado a gobiernos, mercados, medios y empresas. Imaginemos que en una sesión se discute el futuro de la inteligencia artificial aplicada a defensa. No hay acta pública. No sabemos qué argumentos convencieron a quién. Pero los asistentes vuelven a sus instituciones con señales, intuiciones y contactos. Meses después, pueden aparecer inversiones, discursos, normativas o prioridades estratégicas que encajan con aquel clima de conversación. No porque alguien diera una orden, sino porque se formó una sensibilidad compartida. Eso es influencia blanda. No se puede medir como una ley. No deja una firma clara. Pero existe. Y Bilderberg es un entorno diseñado para producir exactamente ese tipo de influencia, confianza, lenguaje común, alineamiento de preocupaciones y lectura compartida del futuro. Por eso la regla de Chatham House no prueba una conspiración. Pero tampoco disuelve la crítica. La confidencialidad puede proteger una conversación honesta, también puede proteger una asimetría de poder. La lista de asistentes es una de las partes más reveladoras. No porque todos los nombres sean famosos, sino por la mezcla de sectores. En las listas recientes aparecen jefes de gobierno, ministros, responsables de bancos centrales, directivos de grandes empresas, figuras de fondos de inversión, representantes de medios internacionales, expertos en defensa, académicos y responsables tecnológicos. La reunión de 2026, celebrada en Washington, D.C., incluyó temas como inteligencia artificial, seguridad del Ártico, China, finanzas digitales, diversificación energética, Europa, comercio global, Oriente Medio, Rusia,
Ucrania, Estados Unidos, el futuro de la guerra y la relación industrial de defensa transatlántica. Es una agenda que parece una radiografía de las preocupaciones del poder occidental. En la lista oficial de participantes de 2026 aparecen nombres vinculados a gobiernos, organizaciones internacionales, banca, energía, tecnología, medios, defensa y academia. No hace falta imaginar demasiado para entender por qué esas conversaciones importan. Cuando en una misma red coinciden quien regula, quien invierte, quien produce tecnología, quien analiza riesgos y quien comunica la realidad, el resultado no es una decisión formal, pero sí una atmósfera de poder. Este punto es delicado. Asistir a Bilderberg no significa obedecer a Bilderberg. Tampoco significa formar parte de una trama. Muchas personas acuden a foros internacionales para escuchar, aprender, defender intereses o medir el clima político. La política global está llena de encuentros similares: Davos, Munich Security Conference, foros económicos, reuniones trilaterales, cumbres empresariales y retiros discretos. La diferencia es que Bilderberg conserva una estética de reserva extrema. No se retransmite. No hay paneles públicos. No hay discursos para la audiencia. No hay una narrativa oficial elaborada para el consumo mediático. Ese silencio aumenta su aura. Y también aumenta la responsabilidad de analizarlo sin ingenuidad, pero sin inventar pruebas que no existen. La lista de invitados muestra poder. No demuestra gobierno secreto. Pero si demuestra una cosa: Bilderberg no es marginal. Es una reunión de personas que, cada una en su campo, pueden abrir puertas. La reunión número 72 de Bilderberg tuvo lugar del 9 al 12 de abril de 2026 en Washington, D.C. La elección del lugar ya era significativa. Estados Unidos vive un periodo de tensión política interna, competencia estratégica con China, debate sobre el papel de la OTAN, presión sobre Ucrania, cambios tecnológicos acelerados y una discusión creciente sobre defensa, industria e inteligencia artificial. Los temas oficiales parecen escogidos para ese momento. Inteligencia artificial, no solo como herramienta económica, sino como infraestructura de poder. Seguridad del Ártico, una región cada vez más relevante por rutas, recursos y rivalidades. China, el gran competidor sistémico de Occidente. Finanzas digitales, monedas, pagos, datos y control. Energía, dependencia, transición y seguridad. Rusia y Ucrania, guerra, desgaste y futuro europeo. Oriente Medio, crisis, alianzas y equilibrio regional. Futuro de la guerra, drones, datos, satélites, automatización y defensa industrial. La agenda muestra algo fundamental: Bilderberg no discute rarezas. Discute las mismas cuestiones que preocupan a gobiernos, empresas y servicios de inteligencia. Eso lo hace menos misterioso, pero más importante. Si un ciudadano mira esos temas y pregunta por qué se tratan en privado, la pregunta es legítima. Si un organizador responde que precisamente por su sensibilidad se tratan en privado, también hay una lógica. La tensión está servida. En 2026, además, el peso de la tecnología resulta evidente. La inteligencia artificial ya no es solo una industria, afecta a empleo, propaganda, seguridad, mercados, guerra y vigilancia. Cuando directivos tecnológicos, responsables públicos y expertos de seguridad hablan de IA en un entorno cerrado, no hace falta creer en una conspiración para entender que de ahí pueden salir marcos mentales influyentes. Quizá Bilderberg no decida el futuro, pero ayuda a que quienes sí influyen en el futuro comparen mapas. La palabra Bilderberg aparece a menudo junto a expresiones como nuevo orden mundial, gobierno global o élite secreta. Algunas teorías atribuyen al club la capacidad de elegir presidentes, provocar crisis, diseñar guerras o controlar medios de comunicación. El problema es que una afirmación extraordinaria exige pruebas extraordinarias, y muchas de esas teorías saltan demasiado rápido de un hecho real a una conclusión total. El hecho real es que Bilderberg reúne a personas influyentes en privado.
La conclusión total es que esas personas gobiernan el mundo desde allí. Entre una cosa y otra falta una cadena de evidencias, documentos, órdenes, mecanismos de ejecución, responsabilidades, financiación, estructuras permanentes y resultados verificables. Eso no significa que todo sea inocente. Significa que hay que distinguir entre poder, influencia y control. Poder es capacidad de afectar acontecimientos. Influencia es capacidad de orientar percepciones y decisiones. Control es capacidad de ordenar y garantizar un resultado. Bilderberg puede ser un espacio de poder e influencia sin ser una sala de control mundial. La confusión entre esos niveles favorece tanto a los conspiracionistas como a los defensores acríticos. El conspiracionista ve una lista de asistentes y concluye que todo está decidido. El defensor acrítico ve que no hay votos ni resoluciones y concluye que no pasa nada importante. Ambas respuestas son insuficientes. La realidad suele ser menos cinematográfica y más incómoda. Las élites no necesitan reunirse en una habitación para controlar cada detalle del planeta. Pero sí se benefician de redes donde sus diagnósticos se alinean, sus intereses se reconocen y sus diferencias se negocian con discreción. Por eso conviene evitar dos errores. El primero, convertir Bilderberg en una fantasía omnipotente. El segundo, fingir que una reunión privada de élites transatlánticas no tiene consecuencias. El análisis serio vive entre esos dos extremos. ¿Cómo se mide la influencia de una reunión que no decide oficialmente nada? No es fácil. No podemos abrir un acta y decir, aquí se aprobó esta política. Pero podemos observar cómo funcionan las redes de poder. Primero, crean confianza. En política y negocios, la confianza reduce costes. Si ya conoces a alguien, si has hablado con él durante 3 días en un entorno reservado, si has escuchado sus preocupaciones sin cámaras delante, será más fácil llamarle después. Esa llamada puede importar más que una resolución formal. Segundo, crean lenguaje común. Las élites no solo comparten intereses, comparten palabras. Hablan de resiliencia, seguridad energética, innovación, disuasión, competitividad, cadenas de suministro, gobernanza tecnológica. Cuando muchas instituciones adoptan el mismo vocabulario, ciertas políticas parecen naturales y otras quedan fuera del marco. Tercero, ordenan prioridades. No todo puede ser urgente a la vez. Un foro como Bilderberg ayuda a señalar qué temas merecen atención inmediata. Si inteligencia artificial, defensa industrial y China aparecen una y otra vez en estos espacios, es más probable que gobiernos, fondos, empresas y medios concentren recursos ahí. Cuarto, legitiman personas. Una invitación a Bilderberg no crea poder desde cero, pero confirma pertenencia a un círculo. Para algunos asistentes, estar en la sala equivale a ser reconocido como actor relevante. Para otros, es una oportunidad de leer a los que ya mandan. Nada de esto es ilegal por sí mismo. Nada de esto prueba una conspiración. Pero todo esto forma parte del poder real. En las democracias modernas, muchas decisiones se presentan como técnicas, inevitables o consensuadas. La pregunta es, ¿dónde se construyó ese consenso antes de llegar al público? Bilderberg no es el único lugar donde ocurre. Pero es uno de los símbolos más claros de esa política de antesala. El momento en que las ideas todavía no son leyes, pero ya empiezan a moverse entre quienes pueden convertirlas en realidad. La crítica democrática a Bilderberg no consiste en exigir que todas las conversaciones sean públicas. Eso sería absurdo. La política necesita negociación. La diplomacia necesita discreción. La investigación necesita borradores. Incluso la prensa necesita fuentes confidenciales. La crítica es más precisa. Cuando los asuntos públicos se discuten de forma recurrente en espacios privados con participación de cargos públicos y grandes intereses económicos, debe existir algún nivel de rendición de cuentas. No necesariamente una cámara dentro de la sala, pero sí una explicación suficiente de agendas, conflictos de interés, costes,
invitaciones y límites. El problema no es solo Bilderberg. Es un ecosistema entero de foros, consultoras, think tanks, fundaciones, consejos asesores, conferencias y redes informales que rodean a los gobiernos. Parte de ese ecosistema produce conocimiento valioso. Parte produce lobby sofisticado. Parte mezcla ambas cosas. En ese mundo, la transparencia formal puede ser engañosa. Un parlamento vota públicamente, pero muchas ideas llegan ya filtradas por expertos, informes, contactos y presiones previas. Un ministro comparece ante la prensa, pero quizá su percepción del riesgo se formó en conversaciones reservadas. Un regulador publica una consulta, pero las empresas mejor conectadas ya saben cómo moverse. Esto no invalida la democracia. Pero recuerda que la democracia no se protege solo contando votos. También se protege vigilando el acceso, la influencia y la circulación de ideas entre poder político y poder económico. Bilderberg provoca fascinación porque concentra esa tensión en una imagen sencilla, un hotel cerrado, coches oficiales, seguridad, nombres importantes y silencio. Esa imagen puede alimentar fantasías. Pero también expresa una inquietud legítima: si las democracias son gobiernos del pueblo, ¿por qué tantas conversaciones decisivas parecen ocurrir lejos del pueblo? Esa pregunta no desaparece aunque rechacemos las teorías más exageradas. Entonces, ¿qué es Bilderberg? ¿Un foro de debate o un gobierno en la sombra? La respuesta más honesta es: Bilderberg es un foro privado de élites con capacidad de influencia. No hay pruebas sólidas de que funcione como un gobierno secreto que dicta órdenes al mundo. No hay leyes firmadas allí, no hay votos, no hay resoluciones públicas, no hay una cadena visible de mando. Presentarlo como una sala de control total puede sonar atractivo, pero simplifica demasiado el funcionamiento real del poder. Pero llamarlo solo foro de debate también se queda corto. Porque no todas las conversaciones son iguales. Una conversación entre personas sin poder es intercambio de opiniones. Una conversación entre ministros, banqueros, directivos tecnológicos, militares, académicos y editores puede convertirse en orientación estratégica, clima de opinión, red de confianza y alineamiento de prioridades. La clave está en no confundir secreto con omnipotencia, ni informalidad con inocencia. Bilderberg no necesita ser un gobierno mundial para ser relevante. Su importancia está precisamente en algo más difícil de señalar: la influencia sin acta, el consenso sin votación, el acceso sin elección democrática, la agenda compartida sin comunicado final. Quizá por eso sigue generando tanta incomodidad. Porque nos obliga a aceptar que el poder contemporáneo no vive solo en los parlamentos, ni solo en los mercados, ni solo en los gobiernos. Vive también en redes. En encuentros. En invitaciones. En conversaciones que no vemos, pero cuyos efectos podemos sentir después. La pregunta final no debería ser si Bilderberg gobierna el mundo. La pregunta final debería ser si nuestras democracias tienen herramientas suficientes para vigilar la influencia privada sobre las decisiones públicas. Y esa pregunta no apunta solo a Bilderberg. Apunta a todo el sistema. Porque el verdadero gobierno en la sombra quizá no sea una organización concreta. Quizá sea una forma de poder, discreta, conectada, educada, legal, influyente y casi siempre situada un paso antes de la decisión visible.